micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros certeros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón, aquí se vive la conversación. Bienvenidos a una edición más de Entrevistas Urbanas. En esta oportunidad, tenemos uno de los abogados con más trayectoria en este momento en la localidad de Canals. El otro día conversamos un poquito y me decía, estoy por cumplir 60 años. Así que, es uno de los invitados que tenemos para este ciclo de Entrevistas Urbanas, ya nuestro cuarto programa. Es por eso que te damos la bienvenida, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí. Me recibí en marzo de 1992, o sea que ya pasaron 33 años. 33 años como abogado. Y trabajé un tiempo, cuando estaba estudiando, trabajé en 2 estudios jurídicos en Córdoba. Trabajé 4 años en la legislatura de la provincia, del año 1987-1991, en el bloque del Frente Justicialista de la Renovación. Después trabajé en Córdoba un año y en el estudio jurídico Mansur, el padre de Horacio Mansur, que estuvo en la Agencia de Córdoba Deportes 9 años y hoy es presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa. Es más grande que yo, unos años más grande que yo. Y después me vine a Canals. A ejercer. Sí. Bien, Luis, comenzando un poco de los inicios, siempre fuiste de acá, naciste en Canals. Yo nací en Canals, mis abuelos son canalsenses y mis tatarabuelos, mis bisabuelos también todos canalsenses. Una historia de Canals. Canals. Rege, porque yo soy Rege, en realidad mi apellido es Rege. Reges le pusieron a mi papá, la S le agregaron y yo seguí con la S, nadie me lo modificó, pero en realidad es Rege sería en italiano. Rege, Bonelli era mi mamá, Budowski, la mamá de mi papá, y Mosina, la mamá de mi mamá. O sea que tenemos sangre polaca y italiana, y Mosina que es medio francés, ahí no sé. Una mezcla, una mezcla europea. Como es la Argentina, todos descendientes de europeos. Los indios los mataron casi a todos, los indios, quedan pocos indios. Pero es así. Yo soy uno de los pocos, de parte de mi padre soy descendencia ya aborigen, sí. Suerte que no le mataron a tu papá. Suerte que no mataron a la niña de mi papá. Arregló tu viejo. Sí, no, olvídate. Luis, ¿en el hospital, en la clínica, dónde naciste? No, en la clínica. ¿En la clínica? En la clínica, sí. Sí, nací en la clínica y mi papá tuvo uno de los negocios más grandes de Canals durante mucho tiempo. Fue el primer televisor, lo trajo mi papá en el año 50, 52, cuando vino el televisor a la televisión a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Estudió radio y televisión por correo y después empezó a vender artefactos del hogar y mueblería en la esquina que es de mi gerencia, donde están la gente de la comunidad boliviana que tiene. Eso es mío, era de mi papá, ahí tenía el negocio. ¿La esquina es al frente de la iglesia? Yo les alquilo. Ajá. Mi papá vivía en el primer piso, yo vivía en el primer piso. Ahí arriba. Yo viví con mi papá, a los 5 años se divorciaron mis padres, año 1970. Era algo raro que se divorciaran, en esa época no se divorciaba nadie, estaba mal visto. Mi mamá se fue de Canals, estuve un tiempo con mi mamá, un año en Venado Tuerto, después volvimos con mi papá y después en la secundaria viví con mi abuela, uh-huh. Mis abuelos paternos, del Banco Nación cruzando, del Emporio para allá, de Sagasti, donde era el padre de Sagasti que tenía la peluquería al lado. Así es. Así. Me decís entonces que cuando naciste ya tus viejos vivían arriba de... Hay una casa. En la terraza. Hay una casa. Uh-huh. Hay un garaje al lado de donde yo tengo el estudio. Sí. Hay un garaje y hay una escalera, vos subís y hay una casa. Está toda la terraza. Sí. Ahí en ese local que compró mi papá, unos años antes que yo naciera, hubo una tienda, la Casa Gali, después hubo
un bar San Martín. Después ahí en lo de donde está la cancha de paleta, ahí al lado hay una cancha de paleta, donde vivía el fotógrafo, ¿cómo es el fotógrafo? Bueno, se me fue. De donde era la escuelita, o sea, de donde está el local de mi papá, estaba la escuelita, que estuvo Stauffer, pero antes era de la mamá de las chicas Díaz, de la Silvia y de la Nancy. Y después estaba Ríos, que atrás hay una cancha de paleta, grande, de pelota paleta. Y Canal tuvo varios clubes, que uno era San Martín, Belgrano, bueno, que eran de básquet, de paleta y de básquet más que todo. ¿Y tu viejo tuvo muchos años el negocio ahí en esa esquina? 40 años, hasta el año 1979. Lo que pasa es que mi papá era de la clase 31, este año cumpliría 94 años. Yo voy a cumplir 60. Mi hermana va a cumplir 65. Ajá. ¿Cuántos hermanos son? ¿Dos? Dos hermanos. Sí. Dos hermanos. Sí, mi papá tenía 10 rastrojeros que andaban por todos los tambos en Canal, andaban por los campos vendiendo. Y en el comercio fue hacia adelante económicamente, próspero, y fue para atrás también, sí. Claro. En la época del Sogaray, cuando era el Sogaray ministro de Economía de Onganía, la economía argentina tuvo uno de esos vaivenes que se fundieron, el precio de la leche bajó enormemente y mi papá, hubiera vendido 100 heladeras, le pagaron, era todo en cuotas en esa época, le habrán pagado una cuota, no pagaron más, le devolvieron la heladera, la cocina, lo que sea. O sea que ahí se fundió. Y después con los años compró unas casas, compró un pedazo de campo, que desde lo que yo vivo, el campo no valía nada, en esa época no valía nada, cuando mi papá lo compró no valía nada. Claro. Luis, me decís que estuviste un tiempo afuera, volviste, ¿en ese interín empezaste la escuela en algún lado o arrancaste directamente cuando volviste a Canals? Yo hice primer grado en el Sagrado Corazón de Venado Tuerto. En esa época no había, en el 70 no había jardín de infantes, o sea, no existía el de 4, el de 3, en casi ningún lugar había jardín de infantes. Empezabas directamente el primer grado. Lo empecé antes, porque yo cumplo años en agosto, así que lo hice nuevamente en el José Hernández. Yo estudié en el José Hernández. Era una gran escuela. Sí, tenía su historia. Tenía un cuerpo de formación docente muy bueno. Una escuela pública, pero muy buena. No quiere decir que las escuelas públicas sean malas, te estoy diciendo, eres una escuela porque es la única, o sea, hay 2 escuelas públicas en Canal, o sea, las demás son privadas. Cuando vos empezaste la escuela, ¿el José Hernández ya funcionaba ahí en esa esquina o ya funcionaba ahí? Sí, yo empecé en el 72, debe haber sido, a los 6 años. Bueno, cuando volví, en Córdoba me dijeron, tiene que hacerlo de vuelta porque después de junio, como que perdés un año y yo cumplo años en agosto. Así que por eso salí muy bien, porque hice primer grado 2 veces. Ahora no se puede repetir, creo, primer grado. Creo que no. Antes lo repetía, se podía repetir. Creo que ahora no. La educación en la Argentina es deplorable, en todos los niveles. Pero bueno. Es otro tema. Es un tema que no tiene una solución fácil. Y lo que pasa es que una solución, para darle una solución a un problema de esos, puede llevar varios años. Y varias décadas. Y claro, porque algo que se viene cayendo para remontarlo de vuelta. Argentina está fundida, un país fundido que está culturalmente mal, económicamente mal, psicológicamente mal, una sociedad enferma. Estamos mal. Anomia, nadie cumple las leyes, nadie tiene obligaciones, todos tenemos derechos y no tenemos obligaciones. Una sociedad que está quebrada, a mi juicio yo siempre quise ser, o sea, yo cuando estaba en política tuve sueños. Yo creo que los sueños no los podemos perder nunca, porque si no terminaríamos todos con un balazo en la cabeza, o sea, o ahorcando, no. Pero hay que ser realista. Uh-huh.
Luis, ¿recordás la maestra, alguna maestra del primario? Hablando del primario estrictamente, ¿te marcó? ¿Te dejó recuerdos? Estaba la señora Stauffer, la Pilocha Arana, fueron maestras mías, Gorostiague, Maurino de Gorostiague, sí. Pero el cuerpo docente que tenía la señora de Quino 2, teníamos un cuerpo docente muy bueno, y en esa época ya comenzaron a haber matemática, una daba matemática, otra daba ciencias sociales, hubo y después había un cierto elitismo también, porque había el séptimo, había hasta séptimo en esa época. Primero, segundo, A, B, C. Y la, porque había la tarde y la mañana, igual que ahora, la tarde y la mañana, estaba lleno de alumnos. Tenía muchos más alumnos que ahora. O igual, pongámosle, porque bueno, creo que muchos alumnos del colegio Fray Mamerto Hughes han ido a estudiar al colegio José Hernández. Pero como que los que más estudiaban estaban en un sector, en un curso, y los otros más o menos en otro, y los otros en otro. Que tenía una cierta finalidad, tenía una cierta lógica. Porque yo le pregunto a mis hijos, ahora mis hijos tienen 18 años, 16, qué sé yo, y no avanzan en un tema hasta que no avance el último. Claro. Y eso hace que nivelan para abajo. El plan curricular no lo terminen nunca lo terminen. Yo creo que todo tiene un tiempo, es como la vida, todo tiene un tiempo, ¿viste? Los minutos corren. Si vos tenés si no los terminan. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué recordás de tu infancia acá en Canals? ¿Cómo era el pueblo? ¿Qué recuerdos te vienen? Era otro Canals. Cuando Mañasco tenía 400 empleados, Luis Mañasco, Mantequería Modelo, Sociedad Anónima y Comercial e Industrial. Todavía tengo algunos recibos de algunos empleados de Luis Mañasco fue el fundador de la empresa. Después hay una teoría económica que dice que todas las empresas familiares se destruyen en la segunda generación o en la tercera. Bueno, esta se destruyó en la segunda, me parece, o en la tercera. Era una de las empresas lácteas más grandes del país y tenía 70.000 hectáreas en todo Canals. O sea. Pero bueno, era otro mundo. Me acuerdo de cuando te echaron para el Oro Blanco, te echaron la calle Córdoba. Porque yo era chico, pero mi papá leía La Razón. Uh-huh. Había dos, La Razón matutina y la vespertina. Y a nosotros nos llegaba el otro día. Me acuerdo que leí lo del golpe del 76, leí la guerra de Vietnam, que se terminaba. Sí. Tenía una gran biblioteca, a mi papá le gustaba leer mucho, le gustaba saber. Así que bueno, yo también leía. Mis hijos no leen nada. Y bueno, son generaciones, Luis. ¿El secundario, Luis, dónde lo hiciste? Belisario Roldán. Belisario Roldán. ¿Recuerdos de ahí, profesores que te hayan marcado? Y tenía filosofía y psicología, teníamos nosotros, teníamos 2 años de francés, porque era bachiller. Filosofía y psicología nos daba el padre Meneses, Filiberto Otto. Aprendí bastante, dentro de todo teníamos 2 años de psicología y filosofía. Después Irene Labiuk, en historia. Teníamos buenos profesores, buenos profesores. Sí. Y después estaba perito comercial y bachiller. Bachiller es más o menos como sigue el colegio de hermanas, creo, orientado hacia las ciencias sociales. Uh-huh. Y perito comercial era orientado hacia el comercio. ¿Cómo es ahora? Ahora creo que hay algo de alimentación y lo otro es comercial. Sí. ¿Qué recuerdos ahora de la adolescencia en Canals?
¿Qué se acostumbraba a hacer por aquella época? Lo mismo Jugábamos que al fútbol, ahora. jugábamos al fútbol. Se jugaba al fútbol acá en la placita, jugábamos en todos lados al fútbol. Jugábamos a las figuritas, jugábamos a la payana, jugábamos con una pelota de trapo, jugábamos en el José Hernández, jugábamos en el patio con una pelota de trapo. Jugábamos con las bicicletas mini, las Anela 50, con los kartings, rulemanes. Jugábamos los cowboys, cowboy indios. Yo vivía del otro lado, pero me pasaba todos los días de acá para allá, los chicos. Vivíamos en la calle nosotros. En la calle. En la calle. Yo jugaba al fútbol en Canalense, y jugaba los campeonatos comerciales y todo, y había 20 canchas en Canales. Jugaban los grandes y los chicos. Uh-huh. Sí. ¿Jugador de Canalense? Jugué en Canalense, sí. ¿Llegaste a primera? No. ¿Cuarta? La cuarta, y me fui a Córdoba a estudiar. Sí. Uh-huh. ¿De qué jugaba Luis? De 4. De 4. Sí. ¿Y era? Yo tuve 2 primos que jugaron muy bien el fútbol. Yo marcaba a Santiago Moreira, que iba conmigo a la escuela. El Santiago iba conmigo, jugaba al Teco en UNEC, en Libertad. Jugaban los 2 Villanueva, jugaba Juárez, Rambo. Nosotros teníamos un gran equipo. Luis Salcido jugaba con nosotros. Jugaba Picho Rondón, que es médico y está allá en Salta, que el padre era fanático de Libertad, era delegado de Libertad, y uno de los hijos jugó el Picho jugaba en Canalense. Eran rebeldes. Y el otro, el hermano, que está de médico allá en Oberá, me dijeron, creo que está de médico, es médico, pero creo que está en Oberá Misiones, jugaba en Libertad. Sí, era la época de mi primo, bueno, Edgardo Vega. El Edgardo fue uno de los mejores 8 que tuvo la liga, y jugó en Canalense años y años, la época gloriosa de Canalense. ¿El Edgar Vega? El Edgardo Vega. ¿El que decía el mono o no? El mono. Ajá. La mamá era Bonelli. Ah, mirá. Y el Rudy Luciani, el Beto, el hermano, que falleció ahogado a los 20 y pico de años, era 2, en 20 y pico de años era 2 de Canalense, me dijeron que era un jugadorazo. Ajá. Sí. Pero bueno, todos jugábamos en Canalense. Y mi papá era de Libertad, pero a mi papá no le interesaba mucho el fútbol, le gustaba, pero era de Boca, qué sé yo, pero le gustaba, qué sé yo, se interesaba por la química, le gustaba por ahí hacer un invento con todo, y la electrónica y todo eso. Bueno, tuvo años con eso, y después empezó como cadete de Casa Aramburu. Viste que en Canales estuvo de Almacenes Ramos General, estuvieron los Aramburu, que estaban ahí en la vuelta de donde estaba el Belisario para allá, González, y había otra, creo que 3 había, y grandes tiendas Los Vascos, bueno. Y bueno, yo viví ahí, viví en el centro del Canal, viví permanentemente en el centro. Uh-huh. Cuando naciste ya estaba asfaltado el centro, ¿sí? El centro se asfaltó en 1930 y pico. Claro. El mejor pavimento de Canal, lejos. Sí. Todos los otros pavimentos estaban todos rotos. Si vos ves el centro, 1930 y 1960 y pico, creo que cuando estaba Onganía en el gobierno nacional, y estaba acá el contador Rosagaray, el marido de la Pilocha Arana. Sí. Sí, Arrizabal. Ahí se hizo, y después la cantidad de pavimento mayor la hizo Amatreain, Félix. Claro, el Pocho. Murió la hija hace 2 o 3 semanas. Sí, hace poquito. 62 años. Sí. Yo creía que era más grande. Uh-huh. Sí. Bien. Pocho. Luis. Félix Pedro Amatreain, psicólogo. Sí, dio clases, creo, en la Universidad de Río Cuarto. Después se vino. Sí. ¿Qué se te dio por irte a estudiar abogacía? ¿Qué se te dio por el derecho? Yo quería estudiar ciencias políticas. Ajá. Ciencias políticas se estudiaba gratuitamente en la Nacional, en Rosario, sino en Buenos Aires. En Córdoba no había ciencias políticas públicas. Había en la Católica. Entonces dije, no lo voy a hacer a mi papá, a gastar, qué sé yo. Uno pensaba en esa época, no sé, es muy diferente
me parece a mí, o lo que piensan los chicos ahora de lo que pensamos nosotros. Entonces dije, voy a estudiar abogacía. Ujú. Nada que ver una cosa con otra, ¿eh? No, sí. Nada que ver, ¿eh? Pero bueno, estudié abogacía. ¿Y por Si qué? no tendría que haber trabajado, pero la católica no tiene horarios a la noche, y bueno, entonces dije, voy a estudiar abogacía, porque era imposible trabajar una parte del día para pagar la universidad. Claro. No tenía tiempo. Ujú. En abogacía estudié a la mañana, turno mañana, unos años, después estudié a la tarde y después estudié a la noche. Claro. Tenía 3 turnos en la Nación. Sigue teniéndolo. Pero bueno, sí. ¿Y qué se te dio por ciencia, qué se te daba por ciencias políticas? ¿Quién te incentivó Yo a la estaba en la política? política, yo estaba en la democracia cristiana. Ah, ya, a esa edad. Claro, sí. Yo ¿A qué edad en tercer año empecé a militar en la democracia cristiana, en tercer o cuarto año. Ajá. Sí, ¿Y quién estaba con la democracia cristiana en esa época que vos empezaste a militar? ¿Acá en Canal estaba el partido? Sí, estaba, sí, había social cristianos, había demócratas cristianos. ¿Quién lo integraba? Acá en Canal yo empecé en realidad con Soria, el doctor Soria, que falleció el año pasado, el otro, Luis Alejandro Soria, que era de Alejo Ledesma. Él era santiagueño y era demócrata cristiano, había estudiado abogacía en Córdoba y se puso de novio con un Aramburu, que estaba en Córdoba, y se vinieron a vivir, era de Alejo Ledesma, esta mujer. Entonces él me lleva a la democracia cristiana. Ya no me acuerdo cómo fue el contacto, me habrá invitado a tomar un café, qué sé yo. Y ahí arrancaron. Sí. ¿Y quién eran tus compañeros en esa época? Porque El jovencito. doctor Tirimaco era demócrata cristiano. El doctor Guillermo Ayaza de Alejo Ledesma era demócrata cristiano. El doctor Mauricio Bondone de Belleville, era demócrata cristiano. De la juventud, estamos hablando de la juventud. Sí. El padre Mauricio uno era Benjamín, era demócrata cristiano, y un hermano, Luis Bondone, era comunista. Fíjate vos, ¿no? La antítesis. Entonces yo ya participé cuando me fui a Córdoba, seguí trabajando en la democracia cristiana, y fui presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Córdoba. Después hacíamos los campamentos ideológicos, como hace el socialismo, o los marxistas o trotskistas. En Argentina hacíamos campamentos ideológicos. Y yo estaba en una de las corrientes políticas, estaba Humanismo y Liberación, que era la más izquierdosa. Afirmación Popular era la más de derecha, estaba yo y otro, o sea, en todo el país teníamos, pero en Córdoba, y íbamos a los campamentos ideológicos a dar charlas y a estudiar y a compartir ideas. Uh-huh. Y estuve años hasta que la democracia cristiana desaparece, o sea, continúa existiendo, pero es un sello. Es un sello. Sí. Uh-huh. Fue imposible, estando el peronismo, el espacio que nosotros disputamos, ya estaba el peronismo. ¿Qué? Y los grandes líderes que tenía la democracia cristiana en la década del 70, cuando volvemos a la democracia, en el 83, Horacio Sueldo y José Antonio Allende se retiran de la política. Ajá. Ese es el problema de la Argentina. Los grandes líderes, los grandes, o se han ido de la Argentina o se retiraron a la actividad privada. ¿Cuál es así si tuvieras que resumir en pocas palabras, cuál era la idiosincrasia del partido? El socialcristianismo la renovaron, toda la doctrina social de la Iglesia. Después está, grandes pensadores socialcristianos. Tenés la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Francesa son todas socialcristianas, pero el socialcristianismo es la revolución en paz, es Frei. La democracia cristiana chilena fue muy fuerte y gobernó muchos años Chile. Yo lo conocí al hijo de Frei, uh-huh, que tuvo Patricio Elwin. Yo fui a Chile a hacer un curso de formación ideológica que se hacía en Chile para toda Latinoamérica, para toda la juventud de la democracia cristiana, y bueno, estuve con Frei. Frei, por ejemplo, había hecho una reforma agraria en Chile, el padre de Frei, ¿no? El padre de Frei, que estuvo antes de Salvador Allende.
Ujú. Bueno, esa reforma agraria no funcionó por un tema muy simple, porque o sea, es muy difícil que funcione la reforma agraria. O sea, cuántas hectáreas le das a cada familia, pero además a su vez le tenés que dar los elementos para que esa familia la produzca Claro, esas hectáreas. pueda trabajar. En el mundo de las ideas de Platón, yo escucho mucho. Claro, vos escuchás, es como cuando vos no estás en el gobierno y tenés toda la solución. Y en el mundo Claro. de la idea de Platón, una cosa, bueno, la ciencia política, pues yo leí mucho de ciencia política al margen que no estudié. Vos tenés la idea fuerza, después la vas llevando al llano. Claro, el terreno. Y bueno, se complica, ¿viste? Se complica mucho. Y sí. Y fracasó la reforma agraria de Freire, fracasó. La gente no tuvo el dinero para sembrar esas hectáreas, para cosecharlas, y después el mismo latifundista, el mismo propietario de todas las hectáreas, se las terminó comprando, se las compraron otros. Pero es una revolución de paz, por eso, ¿qué dice Milei del Papa? ¿Qué dijo? Vos tenés cuatro grandes corrientes ideológicas en el mundo: el liberalismo, el socialcristianismo, el socialismo propiamente dicho y el comunismo, pongámosle, ¿cierto? El liberalismo es la antítesis del socialcristianismo. El liberalismo es la antítesis del socialcristianismo y del comunismo, del socialismo. Entonces, ¿qué dijo Milei? Milei está ubicado ideológicamente, es lo que él piensa, es liberal total, y es anarco-liberal, está en la derecha del liberalismo. ¿Qué dijo? Que el Papa era el maligno en la tierra. Claro. Ellos lo piensan así. Ujú. Después, al margen de eso, lo saludó, qué sé yo, el Papa lo saluda también, porque el Papa saluda a los judíos, saluda a los musulmanes, bueno. Es una cuestión de... Sí, no se van a ir matando. De no se respeto, van a matar. de respeto, sí. Claro, seguro. De cierto respeto. Interés. Luis, me decías, ¿cuánto tiempo te llevó a estudiar entonces abogacía? 8 años. Yo perdí 2 años. Perdiste Yo 2 perdí años. 3. Hice un año, de las 30 materias que tenía abogacía, derecho en esa época, ahora hay más, rendí 10 libres y 20. Me recibí libre, porque perdí las regularidades. Ujú. Pues todos los fines de semana yo acompañaba a Ángel Mansur, que era diputado de la Democracia Cristiana, y a Gonzalo Fernández a la provincia. Todos los fines de semana y algunos días de la semana salíamos al interior. Salían ellos, siempre los acompañaba alguien de la juventud. Así que conozco gran parte de la provincia de Córdoba y mucho de la Argentina también. Ujú. O las capitales de las provincias. ¿Has viajado? He viajado mucho. Has viajado. El departamento Unión del Marco Juárez lo conozco de pe a pa porque yo seguí militando, después me vi la Democracia Cristiana, yo me fui al peronismo. Ujú. O sea, fui en- presidente del peronismo 2 veces, 2 internas tuve en Canals. Acá en Canals. Claro, Ujú. enfrenté al peronismo tradicional, después y fui candidato a intendente, ¿no? Concejal, todo eso. Ujú. Ya vamos a llegar. ¿En qué edad te volviste a Canals? 26 años. 26 años. Claro, abogacía son 6 años. Ahora en las privadas son 5. La nacional sigue siendo 6. Y perdí 2 años, tuve 8 años en Córdoba. 8 años. Sí, la vida universitaria es muy linda. El que pueda vivirla, o sea, el que pueda estudiar y estudie lo que estudie, es muy linda. Ha cambiado la vida universitaria en sí misma, las peñas que había antes de la gente del norte. Yo viví con catamarqueños, tengo que ir a Catamarca, hace mucho que no voy. Viví con catamarqueños, viví con gente de Canal, o sea, nos cambiamos 8 veces en 8 años. Por ruidos molestos nos iban echando. Sí. Si no, ahí. Tengo amigos, tengo un fiscal de Estado de un Jalil. Él era Jalil, en Catamarca. Primo del Jalil, del gobernador, que el padre era el dueño de la clínica donde murió María Soledad. Ajá. Sí. Y son feudos, ¿viste? Son feudos. Qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo arrancaste, cómo te iniciaste acá en Canals como abogado? Yo un tiempo fui al estudio del doctor Jung, de la Carlota, Jung de apellido, que era
era demócrata cristiano también, y me ofreció, y estuve con él unos años, un año y medio, y después continué solo. Porque no es fácil, cuando vos no tenés tu papá abogado, por ejemplo, mi papá no tenía idea de derecho, era comerciante, y sabía de radio y televisión, ¿no? Iniciarte, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Tenés que saber la teoría, yo creo que tenés que saber la teoría, pero la práctica es importante. Y después consultando a los abogados más veteranos del canal. El abogado más veterano del canal, hoy que vino en el año 1975 a ejercer a canal, es Adolfo Casado. Adolfo. Vino, es de nativo de San Marcos Sur, Adolfo. ¿Él es el abogado más viejo de Canals? Hoy sí. Hoy sí. Carlitos Roca estaba, que había venido Justiniano Pose, pero falleció. Ajá. Sí, sí. En la época de Adolfo había 3 o 4 abogados. Y litigaban en Belleville, y después se comenzó a litigar en la Carlota. Estaba Carlitos Roca, estaba Adolfo, Pesi, que venía atendía ahí uno de Boleta, Pesi, el flaco Pesi, que no me acuerdo el nombre, que vive todavía, es viejito ya, de Belleville, y deben haber venido Filippi, Nelson, y los Mosquera, Filippi radical, y los Mosquera peronistas de la Borde venían. Ah, los Mosquera, claro, son de la Borde, ¿no? Claro, venían a trabajar a Canals. Había pocos abogados en esa época. Ahora hay muchos, ¿no? Creo que hay 26 o 28 en el Canals. Cuando Canals. Yo vine en el 93, fin del 92, 93, ¿sí? Éramos 6 o 7, creo que yo fui el séptimo. Sí, sí, demasiados abogados para lo que es Canals. Y además Canals ha venido decreciendo. Claro. Económicamente decreciendo. Si vos tomás a Canal, lo tomás económicamente hablando, el 70% de la población de Canals es de clase baja o indigente. 70% fácil. El Canal debe tener 400 ranchos. Que no lo digo despectivamente, ¿no? O sea, 400, no ranchos de adobe, como decir, bueno, de paja y el techo de paja y de adobe, pero casas que son inhabitables. Claro, sí, sí. Lamentablemente. Sí. Luis, ¿recordás cuál fue el primer caso que tomaste? No me acuerdo. No te acordás de eso. Tuve 2 o 3 casos, sí. ¿Algún caso relevante así que te haya marcado, no? Yo hice mucho derecho laboral por el empleado. Eso me valió muchas cosas. Me valió un gran reconocimiento de mucha gente, que logré que le reconocieran algunos derechos, en este caso derecho laboral, ¿no? Sí, sí. Y después me acuerdo que cuando hice las 2 encuestas, cuando fui candidato a intendente, que me le hizo Sichar Valdés, me parece que era, que el padre era intendente de Tío Pugio, estaba ahí, trabajaba con Humberto Rollero en la época del menemismo. La encuesta en la clase rica me dio 0% de intención de voto. Entonces, eso me dio la pauta de que estaba bien hecha la encuesta. 0% de intención de voto. Yo fui como concejal a la sociedad rural muchas veces, y me sentaba y tenía mucho espacio. Lograba tener mucho espacio. Porque los que estaban al lado mío se corrían todos. Se corrían. Sí. Canal es una sociedad muy conservadora. Estabas muy cómodo. Lograba tener mucho espacio. Porque yo fui concejal 4 años, porque cuando no fui intendente, saqué la misma cantidad de votos que me dio la encuesta. En ese momento, 13 y pico %. Tenía a Matriaín, que era un grande, y Villanueva, que venía de Buenos Aires, que había estado contra las Rúas, cenando, comiendo. Era muy difícil. En un pueblo como Canal, que es antiperonista, ¿no? Claro. Córdoba es antiperonista. Más antikirchnerista también que antiperonista. Ahora es más antikirchnerista que antiperonista. Pero bueno, qué sé yo. Mi papá era radical, era antiperonista. Mi papá era radical. ¿Tu papá era antiperonista? Lo persiguió el peronismo. El peronismo era fascista. Si bien era social cristiano, era fascista. Perón era fascista. Hay que entender la época, ¿no? Sí, no, seguro. Era militar, además.
Y seguro. Por eso se confundió el peronismo, no es kirchnerismo, el kirchnerismo no es peronismo. Yo no soy peronólogo, pero qué sé yo, filtrar. No apenas viniste a Canal de vuelta a los 26 años, ¿seguiste militando o empezaste a militar en el peronismo? Fui candidato a legislador provincial por la Democracia Cristiana en el 91. Ahí fuimos a un programa en Canal 12 de Gustavo Tobi. Y fue, me acuerdo, Luis Juez fue candidato, era candidato a diputado provincial por el peronismo en ese momento. Claro, yo lo conocía de las Juventudes Políticas. Luis Juez fue presidente de la Juventud Peronista en una época. Y fuimos al mediodía, Canal 12, que estaba ya en Cerro Las Rosas, creo que está todavía allá. Bueno, y fue Luis Juez, fui yo, que iba por la Democracia Cristiana en ese momento fui sola, pues si no, iba enfrente siempre con el peronismo. La Democracia Cristiana de Córdoba. De Córdoba. Porque después hubo un tema, porque en algunos lugares iban solos, después en otros lugares iban enfrente con el radicalismo, qué sé yo, y en otros lugares iban con los marxistas, qué sé yo. Es un tema. Es como ahora, más o menos. No hay más ideología, ni en el mundo, ni acá. El que crea que hay derecha e izquierda está equivocado. Menos en la Argentina. Uh-huh. No lo entienden, la gente de afuera no entiende la Argentina, no es inentendible, ¿no? Los alemanes de la Konrad Adenauer no entendían el caos que era la Argentina. Claro. Yo creo que es una anarquía organizada la Argentina, un caos. ¿Cómo? Sí, y que nos autodestruyamos como nos hemos autodestruido. Uh-huh. Sí, es increíble. Pero bueno, es lamentable. Luis. Pero bueno, soy pesimista, quisiera ser optimista, ¿viste? Soy pesimista. No, pero más allá de eso, digo, acá ¿cómo empezaste? ¿Qué dijo Dios? Dios dice, voy a crear el mundo, dice, y les voy a dar tales cosas, Estados Unidos, Europa, qué sé yo. A Japón no le doy nada, Japón no tiene recursos naturales, no le dio nada, y dice los japoneses, y la Argentina nos dio cualquier cantidad de recursos naturales, nosotros estamos llenos de recursos naturales. Y dice los japoneses, dice, pero ¿cómo le das tanto a la Argentina? No, dice, espera ahora, dice que le voy a poner los argentinos adentro, que van a ser un desastre. Japón llegó a ser una gran potencia, sin petróleo, sin gas, sin nada, y nosotros tenemos todo y somos un país fracasado, pobre. Pero eso es un chiste, no es un chiste, es una realidad, es un chiste, sería, no sé si es un chiste, pero que tiene 1000 años, de los japoneses. Escúchame, digo, no, tu carrera política en Canals volvió. Yo salía todos los días, salía con un amigo mío, alguna gente amiga, afiliamos 400 personas en unos meses. Después fuimos a elecciones, fui contra Martínez de Atilra, Gallego, y ganamos, y fui presidente 2 años, me parece, o 4, 2, parece que nos mandaron. Y después fuimos a otra interna que fui en esa época iba de candidato a presidente, que estuvo en la liga, ¿cómo es la apellido? El ex comisario, que estuvo presidente de la liga 20 años. Ah, sí. Bueno, no me acuerdo ahora. Él fue el último y ganamos, sí. Y después me fui de la política, sí, me fui. ¿Te fuiste? El departamento Unión lo manejó siempre Carbonetti. O sea, Belville manejaba el departamento. ¿Y en qué año fuiste concejal? Fui del 99 hasta el 2003. Y después fui del 2003 al 2007. Estuviste entonces 2 periodos con el Pablo Villanueva y con el primer periodo de Winchester. De Winchester. Porque ahí el peronismo fue en alianza con Winchester. ¿Vos fuiste ahí con Winchester, estabas? El peronismo fue en alianza con Winchester. Antes de hacer la alianza buscamos 10 candidatos, entre ellos a Palacesi. Lo hablamos a Palacesi, si quería ser candidato. A Roulet, Eduardo Roulet, vino Carbonetti y habló con todos ellos. Y ninguno quiso ser candidato.
por el peronismo propiamente dicho, ¿no? Claro. Entonces al peronismo le quedaban dos opciones, o no presentarse a la elección o ir en alianza con la Unión Vecinal. Y bueno, no sé, creo que a nivel departamental decidieron ir en alianza con la Unión Vecinal. Yo fui candidato a concejal. Un concejal teníamos nosotros en 5. 1 en 5. Sí, sí. ¿Y con Pablo Villanueva? 1 también. 1. Yo, Vos solo. 900 y pico votos. Sí, sí, no te alcanza para más que eso. Tenés que sacar más de 20 y pico % para tener 2 y ver si los otros cuando salgan, porque el sistema DONT. Claro. El Sí, sistema, el mejor sistema, ¿no? ¿Qué te pareció así, en síntesis, el periodo de Pablo Villanueva? Un desastre. ¿Sí? Un desastre, sí, sí. Políticamente era un elefante en un bazar. Sí, sí, sí. Tenía buen discurso, hablaba mucho, hablaba demasiado, hacía poco, hablaba demasiado y hacía poco. Le tocó una época económicamente muy mala de la Argentina, porque estamos hablando de la caída de la Rúa después, porque estuvo con la caída de la Rúa, pero se peleó con casi todas las instituciones de Canals, no armó nada, no armó la juventud radical, no se peleó con los viejos del radicalismo, y no armó, lo que tenés que armar políticamente, o sea, es bueno tener un enemigo, pero no podés tenerlo dentro de tu familia. Claro. No, si no podría haber perdido nunca. Se peleó con los empleados municipales. Sí, sí. Y era muy personalista y no formaba equipos. Es un error. Yo siempre creí en los equipos, siempre creí en la gente, en los equipos. Si vos liderás, tenés que liderar. Hay diferentes tipos de liderazgo, ¿viste? O sea, tenés un liderazgo autoritario, tenés liderazgo democrático, tenés liderazgo de muchos tipos. Uh-huh. El que sabe liderar es el que sabe delegar, controlar la gestión, ver las ideas que tiene el grupo, qué sé yo, y llevarlas adelante. Pero por lo general el líder político en la Argentina es muy personalista. Uh-huh. O sea, ¿Y la gestión de Winchester? Y la Unión Vecinal siempre tuvo un sesgo muy conservador, ¿viste? Alumbrado, barrido y limpieza, ABL. Nada más. Alumbrado, barrido y limpieza. Sí, sí. Con eso se conformaban y bueno, surge de la propia clase, de la propia gente de Canal, que es claro. La Unión Vecinal nace con el Pocho Amatreán, ¿no? ¿O había nacido antes? Nace con la Amatreán, sí. Nace con la Amatreán. O sea que Amatreán, los 2 periodos de Winchester y los 2 periodos de Peiretti fueron... Amatreán estuvo 2 años, 2 periodos. 2 periodos, sí. Sí, estuvo 2 periodos. 2 periodos de Amatreán. 2 periodos de Winchester. 2 periodos de Winchester y 2 periodos de Peiretti. Tuvo 2 periodos. 2 periodos. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. No es malo, o sea, como administrador no fueron malos, pero se quedaron en eso, ¿no? Claro, bueno, el Pocho hizo pavimento. 102 cuadras de pavimento. Pavimento, sí. 20 y pico. Y Peiretti trajo la cloaca y el gas. Me reí. Y la campaña lo castigaba mal. ¿Al Pocho? Claro. Me felicitó el día de las elecciones el Pocho. Me dice, usted dice con nada ha logrado mucho. Y lo hice perder. Porque es muy simple el análisis político, muy simple. La mayor parte de lo en esa época había, no es como ahora, había peronismo y radicalismo. Radicalismo, antiperonismo, pero antirradicalismo. La mayor parte de mis votos si yo no hubiera estado de candidato, o si yo hubiera sacado 200 votos en vez de 900, hubieran ido a la Unión Vecinal. Y la Unión Vecinal, si no recuerdo mal, en ese momento ganó por 200 y pico votos. La Unión Vecinal. Villanueva. Claro. Y después Villanueva pierde por 200 y pico votos. Claro. Hace una buena elección. Pero eso fue el tema, o sea, si hubiéramos sacado menos votos, fue una patriada y
la lista de concejales mi lista de concejales era la mejor de las tres, era la mejor. ¿Quién te acompañaba? La mamá de Ridoni, Nilda Russi, de primera concejal, Jorge Farías, ya te voy a decir, Quevedo, Valero. Teníamos mujeres y cosas representativas de canal, comerciantes, sí, gente muy buena. No te digo que los otros no me acuerdo quiénes eran, pero yo hice ese análisis y en ese momento era una muy buena lista de concejales. Que para elegir esos, para que fueran son 7 concejales son titulares y 7 suplentes. Sí. Y 3 de Tribunal de Cuentas y 3 son 20. Sí. Para que nos dijeran, nos dijeran que sí, de esos 20, hablamos 80. Hablamos 80. Claro. Porque la gente no quiere participar. Cada vez participa menos. Y cada vez más difícil. Fíjate la cooperativa. Si nadie arma una lista, yo me acuerdo que armamos esa lista ahí en la Sociedad Española, y si no armas una lista no va nadie a las asambleas. Y es la institución nuestra más grande de Canals, porque es de todos los asociados. Sí, el argentino es poco participativo. Por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Te hubiera gustado ser intendente? Sí, me hubiera gustado. Sí. Quería ser intendente. Después fui concejal para ser intendente y después lo dejé. Tenía que optar o por la profesión o por la política, porque no podía hacer las dos cosas porque no tenía el tiempo necesario, ¿viste? Y me dediqué a la profesión. La profesión. Uh-huh. Sí. Además, para estar en la política tenés costos. Tenés costos familiares y tenés costos éticos, morales. Bien. El sistema te arrastra. Y sí, no hay otro. Te arrastra a los negocios. Y el que no está en los negocios, el sistema lo expulsa porque es el que puede denunciar a los otros. Es una corporación. No es que las corporaciones sean malas, ¿no? Uh-huh. Tenés la corporación sindical, la corporación empresarial, la corporación de los colegios de abogados. Bueno, política es una corporación. Lo que pasa es que las reglas de la política, más que todo en el mundo, pero en la Argentina se han transformado en reglas inmorales. El problema de la Argentina es moral. Uh-huh. Si alguien viniera y te propusiera querer ser candidato a intendente por nuestro partido, ¿aceptaría o no? No aceptaría. Formo un partido yo. ¿Para qué voy a buscar otro partido? Hago un partido municipal. Uh-huh. Porque ya el ir por otro partido ya te condiciona. Entonces vos formás un partido municipal, no te condiciona a nadie. Partido vecinal, partido municipal. Hay partidos municipales, partidos provinciales, partidos nacionales. Sí. Pero no es más difícil armar un partido municipal. No, es fácil. ¿Sí? Sí, es facilísimo. Todo requiere tiempo y te requiere ganas. Y gente. Gente que lo apoye. Lo más difícil es la gente. Por eso digo, si un partido armado. No sé, ahora tendría que ver la cantidad de afiliaciones, pero calculo que con 100 afiliaciones en Canal formamos un partido vecinal. Uh-huh. 100, 200. Creo, porque los porcentajes son bajos. Sí. Uh-huh. Pero si no conseguí un sello. Si nosotros cuando fuimos con Daniel Luciani, que fue Daniel candidato en la primera vez, fuimos a Córdoba y fuimos al Consejo Deliberante en Córdoba, conseguimos un sello, y un partido ya organizado que tenía personería, y fuimos por ese partido, que era el partido de Narváez, azul y blanco. Claro. Sí. Uh-huh. Che, Luis, ¿qué te parece hoy Canals? ¿Cómo está? ¿Qué te parece el intendente? ¿Qué análisis haces de Canal, del estado de Canal? Ha hecho muchas obras públicas, está haciendo obras públicas, sí. Está bueno eso. Si haces comparación con Canal, se hace, del 2019 para atrás al Canal del 2025. Sí, no. Hubo años que nos hizo una cuadra de pavimento.
o se hicieron 2 o 3 cuadras, me acuerdo. Tampoco tengo la cosa exacta. No, sí, seguro. Exacta, pero te diría que sí, que no. Es un tema que la unión vecinal se agotó en sí misma. La unión vecinal en medio que era Matreaín, medio que los partidos políticos, y en la Argentina también. En una época el peronismo era Menem, en la otra época fue Kirchner, en una época era Alfonsín, en otra época era de la Rúa, en Córdoba lo mismo, Angeló, Mestre, Martí, Mestre lo mata Angeló, o sea, bueno, más o menos lo mismo, son personalismos, son personalistas, pero la unión vecinal no trató de conseguir más cosas para Canal, no sé cómo decir, no trató de gestionar en Córdoba. Claro. Porque este es un país unitario, muy unitario. O sea, la Argentina, lo que dice la Constitución, es un país, es un Estado representativo, republicano y federal. No somos ni representativos, ni republicanos, ni federales. Y tampoco somos democráticos. Y tampoco existe la nación argentina. Somos un conjunto de individuos que estamos habitando un determinado territorio. Nada más que eso. Por eso estamos como estamos. Que no se dé cuenta de eso, yo creo que se dan cuenta, la mayoría se dan cuenta, pero no les conviene por ahí hacerlo. Qué buena definición, Luis. Bueno, si te pones a pensar, a hacer un resumen así de tu vida, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría concretar en estos años? ¿Tenés algún proyecto? ¿Tenés sueño o vas a lo que surja? Sueños los he tenido siempre y sigo teniendo, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo, ahora? ¿Te gustaría jubilarte y no trabajar más de abogado y empezar a hacer otra cosa, por ejemplo? Hoy me gustaría estudiar filosofía, por ejemplo. Filosofía. Estoy pensando en estudiar filosofía. Sí, filosofía. Y filosofía tenés lógica. Una de las materias de filosofía es lógica, que es muy, muy interesante, pero además tenés filosofía, y la filosofía tenés filosofía política, tenés filosofía jurídica, tenés muchas ramas de la filosofía. Me gustaría estudiar filosofía. Hoy tendría que tener un grupo, si no tendría un grupo de trabajo, armarlo, el grupo de trabajo. Es interesante, Canal tiene para hacer varias cosas más, al margen del ferrocarril, del pavimento y al margen de las obras públicas, decís vos. Al margen de las obras públicas, Canal necesita otra cosa. ¿Qué necesita? Económicamente, dejar de ser una villa miseria. ¿Cómo lo logras eso? Eso es dificilísimo, pero es importante empezar. Porque la vida es un proceso, la vida es un proceso, o sea, tenés fotos, podés sacar fotos, de vez en cuando sacar una fotografía, pero la vida es un proceso, la vida es un país, un proceso. La planificación, el orden, la meritocracia, los valores, la libertad, la igualdad, son derechos que, bueno, por ahí se enfrentan, por ahí tenés que llevarlos, la prosperidad, el bien común, qué sé yo, la prosperidad de la Argentina. El Canal es un retrato aumentado de la tragedia argentina. Argentina ha sufrido una tragedia, está sufriendo una tragedia económica, social, cultural. Nosotros cada vez somos más Latinoamérica, pero no la Latinoamérica que crece, la Latinoamérica que decrece. Que decrece. Sí, no existe más la clase media, no existe más la clase media en Argentina. Sí, me gustaría, sí. Es dificilísimo lo que yo planteo, lo tengo en mi mente. O sea, puedo hacer 50 ordenanzas en un día. Tengo en mi cabeza 50 ordenanzas de diferentes cosas, tener diferentes cosas para hacer, que podrían acoplarse con... Yo creo que en la Argentina va a surgir otra generación de dirigentes políticos. Tiene que surgir. Ya Macri, Cristina Kirchner, la mayor parte de los gobernadores ya fueron. Para mí
Lo que yo no sé si la nueva generación va a ser peor o mejor o igual que lo que estaban, ¿viste? Eso es otro tema, ¿viste? Eso está por verse. Sí, eso es un tema. Todo el que dice que los cambios son buenos, yo le puedo decir que muchos cambios se fueron mal. No, pero el Edgar ha hecho mucho. No sé quién lo va a suceder, ahí tiene un problema, ¿no? Es difícil formar gente que te... O sea, el que es maestro, a mí me gustaría, siempre me reflejo en un dicho, o sea, que el alumno supere al maestro, ¿viste? A mí me gustaría formar gente en el derecho o formar gente en lo que sea que me supere. Claro. Porque ese es el maestro. El que te da todo su saber te forma sin ningún egoísmo. Porque no es el maestro el que te forma, te da una parte de su conocimiento y la otra parte se la guarda para que él seguir siendo el que sabe más que vos, ¿viste? ¿Me entendés? Y no es fácil formar dirigentes, ni políticos, ni sociales, ni gremiales, ni nada. Pero bueno, alguien va a tener que ser porque el sistema sigue funcionando. Exactamente, se necesita que siempre alguien gobierne el pueblo. Yo creo que si la Argentina no le hubieran gobernado los últimos años estaríamos mucho mejor. Yo creo que los canales más o menos lo mismo. Yo creo que sí. Bueno, Luis, la verdad que gracias por haberte hecho este tiempito. Por ahí la gente que no te conocía tanto conoció un poquito más de tu vida. Yo hace muchos años que estoy aislado del mundo, pero estoy vivo. Así decía un amigo mío, estoy vivo. Así que... El canal tiene muy grande, tiene grandes posibilidades. Tiene gente potable para armar cosas. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El argentino no tiene muchas ganas de participar, y menos en la vida pública. Es un fenómeno que está en el mundo, ¿no? Es un fenómeno que se da en el mundo. Las mismas familias políticas están gobernando en el mundo hace muchos años. Hace muchísimos años. Sí. Los senadores en Estados Unidos, la mayoría hace 20 años que son senadores. Y si llegan tienen 80, 90 años, están de senadores. Y fijémonos de Estados Unidos. Biden, y Biden venía de ser senador 20 años por Wisconsin. Uh-huh. Donald Trump, el mismo presidente. Igual la democracia como sistema de gobierno está complicado en el mundo. Está complicado en el mundo. Ahí lo tenés, Vladimir Putin. ¿Cuántos años hace que está dentro de la ronda política, dentro de la mesa política? En cualquier institución, el que lo gobierne la misma persona durante mucho tiempo no es bueno. No es bueno porque ya se cree que es dueño de la institución. Ya es como que si fuera dueño. Entonces deja de cumplir con las reglas naturales que hacen el gobierno, que uno gobierna el dinero y los bienes de otras personas. Uh-huh. Uno incluido, pero de otras personas, que no es propio. Yo tengo un auto, yo tengo una empresa privada y yo hago lo que quiero con la empresa. Pero cuando uno gobierna dineros que no son de uno, es otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, canal no es fácil. Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos visitado, haber hablado con nosotros. Seguramente en alguna otra ocasión, oportunidad, no bajo otros temas, quizás volvamos a charlar un poquito. Sí, gracias. Un faro se alzó, Ecos Multimedios, el futuro.